¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mitos y realidades de Evo Morales, la caída de una dictadura. Ese es el nombre de una conferencia de la activista boliviana Alejandra Serrate, o también conocida como la comandante Ale. Hay quienes le dicen así. Alejandra estuvo en mi país, en México, al mismo tiempo que Evo Morales se encontraba asilado. Y la intención de Alejandra era contar su versión de lo ocurrido en Bolivia durante el gobierno del expresidente Morales. Pero, según nos cuenta la comandante, fue censurada. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Y qué hizo ella? Bueno, pues estaré platicando con Alejandra Serrate más adelante en este Conclusiones. Además, estaremos hablando de México, en donde desde el gobierno del presidente Benito Juárez hay una separación entre la Iglesia y el Estado, un Estado laico. Pero hoy, más de 150 años después, desde la bancada del partido del gobierno en el Senado, Morena, hay una propuesta que pretende cambiar partes de esta relación entre la Iglesia y el Estado. Es la reforma integral a la ley de asociaciones religiosas y culto público. ¿Qué propone y qué es lo que dice la Iglesia? Se lo voy a explicar más adelante en este Conclusiones. Pero antes, mire usted ahí en pantalla, en grande, falso. En Bolivia, el Hotel Cortés aclaró a través de sus redes sociales que el comunicado, que incluso se lo presentaba yo hace una semana, la semana pasada, en el que se hacía referencia a las declaraciones, o este lunes, si no estoy equivocado, en ese comunicado que dice falso, se hacía referencia a las declaraciones del ex líder cívico Luis Fernando Camacho en este programa sobre la o las grabaciones de audio con Marco Pumari, líder cívico potosino. En fin, que el comunicado publicado no era el suyo, no era del hotel. Y asegura en su comunicado oficial, el que está del lado derecho, que fue enviado a esta producción, que, esto es lo que dice, este sí es de ellos: la privacidad, reserva y confidencialidad están garantizadas para todos sus clientes, que en sus salones no hay equipos de grabación audiovisual de ningún tipo y que su comunicación institucional solo se emite a través de sus cuentas oficiales. Ahí está esta importante aclaración del comunicado del Hotel Cortés. Le repito lo que acabo de decirle, lo que acá se lo voy a repetir. Eso es lo único que ha declarado el Hotel Cortés. La privacidad, reserva y confidencialidad están garantizadas para todos sus clientes, que en sus salones no hay equipos de grabación audiovisual de ningún tipo y que su comunicación institucional solo se emite a través de sus cuentas oficiales. Cualquier otro comunicado que usted vea es falso y con malas intenciones. Hacemos esta aclaración a solicitud del propio hotel. Así que bueno, damos paso entonces a nuestro primer tema. Nos vamos con Bolivia. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclualebol. El hashtag es conclualebol, numeral conclualebol, Ale de Alejandra, Bol de Bolivia. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta conclualebol a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, conclualebol es la etiqueta. Durante una rueda de prensa en Buenos Aires, le voy a contar, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que desde Argentina aporta a la campaña del MAS de cara a las nuevas elecciones generales que se realizarán en Bolivia en el 2020. Morales aseguró que hacer política es su derecho y que volverá a Bolivia. Escuche. Si no me permiten entrar, voy a ver la forma de buscar, acompañado por personalidades, por la prensa, me voy a entrar allá a hacer campaña. No tengo miedo a la detención. Tantas veces he detenido, procesado. Bien, al ser consultado por CNN sobre las irregularidades encontradas en las actas de las elecciones generales en octubre, las que fueron reportadas en el informe de la Organización de los Estados Americanos, en la auditoría, Morales aseguró que ese informe, esa auditoría, pretendía incendiar a Bolivia. También vinculó el informe con las muertes registradas en Bolivia durante las protestas que desataron las denuncias de fraude electoral y su renuncia a la presidencia. Esto fue lo que dijo. Y en su informe tampoco dice que hay fraude. Lo que dice es hay irregularidades, hay observaciones, actas.
Por eso hace un momento dije, de los 226 actas observadas, si son actas observadas, debe haber nuevas elecciones de esas actas, de acuerdo a las normas. Pero no. Aunque todos los votos pasarían a la derecha, igual ganamos en la primera vuelta. Bueno, hay una palabra muy importante en esa auditoría, en ese informe de la OEA, ¿no? Dolosas, irregularidades dolosas. Agréguele el dolosas, es decir, que fueron con mala intención, con el objetivo de alterar, y de ahí es una vinculación directa con el fraude. Hay que explicárselo a Evo Morales. Dolosas, y cuando es algo doloso, también en el ámbito legal, en el ámbito penal, en el ámbito judicial, tiene un peso que debe ser investigado. De ahí es que se vincula con el fraude. No fueron irregularidades, así nada más sueltas, irregularidades, no. Hay dolo, de acuerdo al informe de la propia OEA, que quede claro. Entonces esa palabrita hay que agregarla cuando se hable del tema, ¿no? Es muy importante, hace una gran diferencia. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró en su cuenta de Twitter que respalda al gobierno de Yanine Áñez. El mandatario escribió: apoyamos a Yanine Áñez en Bolivia en su labor de asegurar una transición pacífica democrática a través de elecciones libres. Esto es Donald Trump, ahí está en su cuenta. Denunciamos la persistente violencia y a aquellos que la provocan dentro y fuera de Bolivia. Estados Unidos está con la gente de la región por la paz y la democracia. Por supuesto, la presidenta interina respondió: agradecemos el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Real Donald Trump, en su cuenta de Twitter. Nuestra labor es pacificar nuestra patria y convocar elecciones, así como lo ha manifestado la ciudadanía. En este intercambio de tweets, mientras Evo, en contraste, declara lo que ya escuchó allá en Argentina. Ahora, de toda esta encrucijada hay muchos personajes, ¿no? Hoy vamos a hablar con Alejandra Serrate. Ella es una activista, cofundadora de la plataforma Resistencia Femenina. Alejandra la han invitado varias veces a dar charlas sobre Morales en varias localidades de México. Sin embargo, la activista dice que le han cancelado estos eventos, se los cancelaron, y denuncia que la razón fue censura. ¿Con qué argumento? El argumento de que eran temas que afectaban o que era crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, uno de los sitios donde iba a hablar, la Universidad Latina de América, en Morelia, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook diciendo que la cancelación del evento se debía a problemas técnicos. Nosotros también contactamos al Instituto de Hermosillo y al Colegio México, otros dos centros educativos que menciona precisamente Alejandra Serrate. Nos dijeron que nos iban a enviar un comunicado, una respuesta, alguna declaración. Hasta esta hora seguimos esperando. No nos han dado ninguna respuesta, ninguna declaración, ni nada de nada. Así que bueno, cuando quieran, aquí los esperamos. Pero eso fue lo que nos dijeron, Un poquito tarde ya, son las 10 de la noche, al menos aquí, en la costa este de Estados Unidos. Vamos a hablar con Alejandra Serrate, mi primera invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Alejandra Serrate, activista y cofundadora de la plataforma Resistencia Femenina, en vivo desde Santa Cruz, en Bolivia. Alejandra, buenas noches, bienvenida y gracias por aceptar estar aquí en Conclusiones. ¿Cómo está, señor El Rincón? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra. Estuviste en mi país tratando de presentar tu ponencia, de hablar acerca de Evo Morales y la realidad que tú, como activista, tratas de difundir. Pero te topaste con obstáculos. Cuéntame cuáles fueron esos obstáculos, en qué condiciones se dieron, por lo menos la primera vez, y qué fue lo que pensaste de inmediato, qué fue lo que te dijeron. ¿Dónde estabas y cuándo fue la primera vez que no pudiste hacerlo de acuerdo a lo planeado? Bueno, primeramente yo llego a Ciudad de México el 30 de noviembre, a eso de las 5 de la tarde, y voy a cenar con uno de los organizadores, que era la persona que me acompañaba en Ciudad de México. Más o menos alrededor de las 7 de la noche suena su celular, es una de las personas del lugar donde me cancelaron, y le dice que la charla no podía ser en ese lugar que se había reservado y se había prepagado, porque era una charla que afectaba al señor Andrés Manuel López Obrador,
yo me pongo muy incómoda, hago un tweet al respecto, un tweet que hasta el momento tiene casi 31.000 retweets. Claro, yo entiendo que en el país mexicano tiene muchísimos más habitantes que el mío. Al día siguiente fuimos a tratar de conversar con la gente del colegio. Yo llevo la presentación para mostrarles que verdaderamente no era nada de México, sino totalmente de mi país. Quería mostrarle pues al pueblo mexicano todo lo que habíamos sufrido los bolivianos. Y yo sé que toda historia tiene dos caras, pero en esta situación era la cara de Evo, la cara de la mentira y la cara de toda la población boliviana que habíamos derrocado a una dictadura, y eso era lo que yo quería hablar, y siempre respetando la soberanía de este hermoso país mexicano. Realmente no quisieron ver las diapositivas que yo mostraba, así que tuvimos que realizar el evento en la calle, ahí al frente del colegio donde nos habían cancelado. El tuit que dice Alejandra fue del 30 de noviembre, si no estoy equivocado. Dice: increíble que acaba de pasar en México, lo que acaba de pasar en México. Mi derecho a la libertad de expresión ha sido totalmente vulnerada. El lugar donde iba a dar la charla Mitos y Verdades de Evo Morales, la caída de una dictadura, me cancela porque dicen que afecta al presidente López Obrador. Ese es el tuit, tiene 22.700 retweets, 30.600 likes. Y pues evidentemente esto tuvo un impacto importante, tanto así que estás aquí. ¿Por qué tiene un impacto importante? Porque primero entender, Alejandra, tú hablabas algo acerca de López Obrador, hablabas algo dentro de tu ponencia. Sí, en algún momento dentro del tema, ya en lo último, hablo acerca de cómo entra el avión mexicano a mi país y se llevan pues al expresidente, el señor Evo Morales. Pero hablar del señor Manuel López Obrador, porque soy muy respetuosa de las leyes de México y es un país fabuloso, hermoso, y creo que todas las personas tenemos que respetar las leyes a los países que vamos. Yo estaba amparada en la Constitución mexicana, prohibida, digamos, de hablar de asuntos políticos internos del país mexicano. Así que no toqué el tema de Andrés Manuel López Obrador, ni lo que pensaba acerca de su política hasta el sol de hoy incluso, ¿no? Entonces, en ningún momento se estaba violando la soberanía del país en la charla, en la plática, en la ponencia de Alejandra Serrate, porque no se hablaba de la política de asilo para Evo Morales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en esta oportunidad que estamos hablando, en ese momento en el que estamos hablando, te dicen que lo afecta a él, que era un tema que lo afectaba directamente a él. ¿Cómo lo interpretas tú, Alejandra, y por qué crees que lo perciben así? ¿Te dieron alguna otra explicación? ¿O cuál fue tu conjetura, cuál fue tu conclusión sobre eso? Bueno, esta fue la explicación que me dieron justamente en Ciudad de México. Ya en Morelia no hubo explicación alguna, sino el mensaje que usted vio que emite la universidad, que había problemas técnicos. No me quisieron recibir tampoco las personas encargadas de dar pues, ¿no? en arrendamiento el auditorio donde yo iba a hablar. Y en Hermosillo dijeron que se había caído el techo, literalmente. Lo que yo sí percibo es que, por supuesto que el señor Andrés Manuel López Obrador no mandó a decir estas charlas, él no tiene en la más mínima idea quién soy yo, pero sí se percibe que hay un aire de autocensura de estos lugares que vetaron la charla, y claramente se entiende que si hay una autocensura es porque quizás hay algún relacionamiento con el miedo a la libertad de expresión o la libertad de expresarse, en este caso, lo que ellos pensaban iba a ser en contra del presidente de México, que es el señor AMLO, ¿no? Dímelo abiertamente, Alejandra, ¿te sentiste censurada en esas ocasiones? Abiertamente, censurada por una vinculación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente me sentí censurada, y en San Luis de Potosí había gente afuera del auditorio que gritaban golpista, y otro canto que ellos estaban utilizando era: es un honor estar con Obrador, y yo me quise acercar a ellos, yo salí del auditorio, me quise acercar a ellos porque quería conversar con ellos y explicarles que realmente la charla no era acerca de nada de su país, y si ellos se referían a golpista hacia mí, realmente decirles que contarles la verdadera versión que tiene todo el pueblo boliviano que está con la democracia, y explicarles realmente cómo fue que nosotros tratamos de restablecer más bien un Estado de Derecho
y no así realizar un golpe de Estado, que es la narrativa que construye Evo en todos los países a donde él pisa un pie, ¿no? Que él trata de victimizarse, trata de ocultar los 14 años que tuvimos de una mala gestión, de corrupción, pero principalmente de opresión, de desconocimiento de la soberanía del pueblo expresado en un voto popular, como fue el 21 de febrero del 2016, desconocimiento al orden constitucional, como es en el artículo 168, que fue ignorado totalmente por Evo Morales, y finalmente que concluye en un fraude grotesco encontrado por un organismo internacional al que Evo dijo que se iba a someter. Además que ellos solicitan esta auditoría, es una auditoría vinculante en el momento en que el resultado no es el que les favorecía. Bueno, entonces la actitud y la retórica cambian. Alejandra, voy a hacer una pausa, regreso para seguir hablando contigo, porque finalmente, frente a esta censura, tomaste decisiones. Hay una decisión maravillosa como la planteas. Fue en la calle que acabaste hablando en algunos de estos lugares, pero quiero que nos expliques este razonamiento maravilloso, porque venías de la calle, venías de las protestas y dijiste, bueno, ¿por qué no? Entonces lo hago aquí también en la calle, si de ahí vengo, no tengo miedo a esto. Alejandra Serrate está conmigo, regreso para que nos hable acerca de esto, es activista y cofundadora de la plataforma Resistencia Femenina, está en vivo desde Santa Cruz, allá en Bolivia. De regreso con Alejandra Serrate, activista y cofundadora de la plataforma Resistencia Femenina, en vivo desde Santa Cruz, en Bolivia. Alejandra, finalmente en los lugares donde no te permitieron presentar tu ponencia, de acuerdo a lo planeado, es decir, en un salón o en un lugar adecuado, y te quedaste ahí en ascuas, tomaste una decisión. Fue una decisión de decirlo en donde sea y como sea necesario. Cuéntame un poco acerca de ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese momento, cuando me dicen que definitivamente no iba a poder dar la charla, yo estaba ya fuera del colegio y, bueno, yo acababa de llegar de Bolivia un día atrás y nosotros habíamos tomado pues las calles durante tanto tiempo. Fue en las calles que nosotros conseguimos liberar al Estado que estaba secuestrado por Evo Morales. Entonces, nosotros los jóvenes bolivianos en muchísimos movimientos sociales nos sentimos muy cómodos en la calle. Lo que hicimos en ese momento fue traer unos 4 parlantes, y hay una foto incluso donde yo estoy con 4 micrófonos porque habían agarrado cada parlante, y di la charla en la calle, y fue un momento muy emotivo porque llegaron bolivianos residentes en Ciudad de México y empezaron a hacer el grito. A lo último comenzaron a hacer nuestro grito, que era "¿Quién se cansa? Nadie se cansa". Y la verdad que fue un momento muy emotivo, porque realmente hay que pensar que cuando uno hace estas ponencias, habla de algo que pasó hace muchos años atrás, quizás, o muchos meses atrás, y nosotros los bolivianos era algo que acabábamos de vivir menos de 15 días atrás. Habíamos tenido, prácticamente Evo Morales fue el único presidente que yo conocí en mi vida consciente, y luego asume Yanine Áñez, así que para nosotros los jóvenes fue un momento único en nuestra historia y lo conseguimos en las calles, ¿no? Así que cuando realicé la charla en la calle de México, en el barrio Roma, me acuerdo muy bien, era el barrio Roma, no me sentí para nada fuera de lugar porque estaba muy acostumbrada. En la colonia Roma fue precisamente. Alejandra, dime algo, porque seguramente interactuaste con muchas personas, con muchos mexicanos, pero quiero que me digas honestamente si escuchabas a los mexicanos empapados del tema, si entendían lo que había pasado o si estaban completamente desinformados y desconectados. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que percibiste tú? Bueno, primeramente yo les comienzo a contar cómo es que Evo sube al poder de manera democrática. Les relato toda la historia de Bolivia en muy poco tiempo, en los últimos 14 años. Les cuento de la represión de los indígenas del Titnis, se quedan totalmente asombrados, era una situación de los que ellos no estaban enterados. Les muestro videos de la represión que sufrieron los discapacitados en mi país hace muchos años, en el año 2008. Tampoco conocían la situación, no conocían lo del 21 de febrero del 2016, pero lo que yo sí le puedo decir, Fernando, es que a lo último de la charla
cuando muestro realmente lo que conseguimos los bolivianos en las calles, lo que consiguieron movimientos sociales, policías, jóvenes, mujeres, tantas, pero tantas personas, amigos que se unieron para salir y bloquear y estar en la calle y pedir un derecho que es tan innato en nosotros como es la libertad y la democracia. Había muchas personas que comenzaron a llorar. Para mí también era realmente muy emotivo porque había pasado, hace pocos días. Entonces, cuando yo le explico al mexicano que Evo estaba dispuesto a matar por quedarse en el poder y nosotros estábamos dispuestos a morir por la democracia, realmente había muchas personas que se emocionaban y lloraban conmigo, o realmente entendían la importancia de cuidar y de preservar la democracia en todos los países de Latinoamérica. Ale, ¿por qué decides ir a México? ¿Por qué decides ir a México a hablar y no a Argentina o a cualquier otro país? ¿Es por la presencia de Evo Morales? ¿Crees que eso fue lo que te motivó? ¿Porque Evo Morales estaba como asilado? Totalmente. El momento que yo veo que Evo Morales sale del país y que en este país hermoso que es el país mexicano tiene el mismo aparato comunicacional y la misma amplitud para llegar a tanta gente que lo tenía en Bolivia, porque el Ministerio de Comunicación en mi país era uno de los 3 ministerios con mayor presupuesto, y yo recibo la invitación de una persona totalmente desconocida. Realmente no hubo dudas para mí, porque este es el momento más orgulloso de los bolivianos, donde pudimos salir de una dictadura a luchar por una democracia, habiendo tomado siempre el lado de la no violencia. Entonces, cuando yo recibo esta invitación, estando Evo Morales allá, para mí no había duda que yo tenía que estar ahí y contar la verdad acerca de millones de bolivianos, y que no solamente se escuche la voz de esta persona, que era una persona mentirosa, que no estaba contando la verdad, y yo poder, aunque sea a la poca gente que llegue, poder haberle contado no solamente acerca de la valentía de los bolivianos, de los ciudadanos, sino también la verdadera historia y todo lo que sufrimos en los últimos 10 años. Ale, la última pregunta. ¿Vas a hacer lo mismo en Argentina? ¿Tienes pensado ir a Argentina o no? Ahora tuve una entrevista con el señor Carlos Valverde en la mañana cabalmente, y él me dijo que tenía los contactos para hacer lo mismo en Argentina. Lo cual, si se presenta la oportunidad, yo estaría contentísima de ir, porque realmente creo que es necesario destruir la narrativa que construyó Evo Morales en los últimos 10 años a nivel internacional. Nosotros prácticamente estábamos en una isla donde nuestros gritos eran ahogados por el aparato comunicacional que había construido Evo Morales alrededor del país. Entonces, todos los bolivianos en el extranjero que también se organizaron en esta revolución, que no viene solamente en los últimos, digámoslo así, 2 años, sino son 10 años que personas defensoras de los derechos humanos, movimientos sociales, grupos que nacieron hace tanto como Me Comprometo con Bolivia, Se Prendió el Mechero, Resistencia Femenina, Ríos de Pie, comparsas, grupos de amigos, familiares, colegas que se unieron para tratar de recuperar la democracia, no puede quedar es solamente una historia que va a ser escrito para nuestros libros acá en Bolivia, sino es algo que se tiene que enterar el mundo, porque lo que hicimos fue tremendo y luchamos por lo que nosotros más queríamos, que era tener la libertad de escoger quién nos representaba y quién es el mandatario. Y eso será necesario en el 2020, y es un hecho, tiene que ocurrir, y ustedes tendrán la gran responsabilidad de decidir quién será su próximo presidente o presidenta. Alejandra Serrate, bueno, no fue la ponencia, Ale, pero esta ventana es internacional, así que tal vez mucha gente que quería escucharte lo hizo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Alejandra, y mucha suerte para lo que viene, ya sea en Argentina o ahí en tu país. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz siempre de hablar de lo orgulloso que estamos en este momento de ser bolivianos y de haber hecho todo lo posible para recuperar nuestra democracia, y que sí lo hayamos logrado. Gracias Alejandra Serrate, activista y cofundadora de la plataforma Resistencia Femenina. Me acompañó en vivo desde Santa Cruz, allá en Bolivia.